En los últimos años de la dictadura del general Rafael Leónidas Trujillo Molina, la oposición crecería de manera vertiginosa, la crítica internacional sería implacable y el camino vislumbraba el fin del régimen. Por supuesto, Trujillo haría todo lo que estuviese a su alcance para evitar que esto pasara, por lo que pondría en marcha una serie de maniobras represivas con el fin de acabar con sus opositores, a través del incremento de la intimidación, los secuestros y el asesinato. En este último punto, muchas de las víctimas morirían y serían torturadas en un invento maligno llamada la silla eléctrica, diseñado en un principio para matar condenados a muerte, pero que en manos de los esbirros de Trujillo se convirtió en un símbolo del miedo en los últimos años de la dictadura. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy estudiaremos la historia de la silla eléctrica, un invento maquiavélico y maldito concebido exclusivamente para dar muerte a prisioneros condenados a la pena capital, pero que en los últimos años de la dictadura de Trujillo fue usado con fines más prácticos para el régimen. Así que si quieren saber más, tomen asiento, pero no en este asiento, y disfruten del espectáculo. Los que hemos estudiado la historia dominicana sabemos bien que una de las formas infalibles implementadas para la extracción de información valiosa y ejecutar personas durante la dictadura de Trujillo fue la temida silla eléctrica. En ella, muchas personas fueron martirizadas por órdenes del coronel Johnny Abe García y su séquito de calieses. Pero este no fue un invento creado por los esbirros de Trujillo. Su origen es mucho más antiguo y su finalidad real fue convertir las ejecuciones de los prisioneros en un acto, podríamos decir, un poco más humanitario, pero para comprender sus orígenes debemos remontarnos unos años atrás. Nos encontramos en el año 1886. En aquel año, en el estado de New York, en Estados Unidos, se estableció un comité para determinar un nuevo sistema de ejecución que fuese más humanitario al momento de implementar la pena capital a los prisioneros, es decir, aquellos condenados a muerte. Y solo por si no estaban enterados, debo aclarar que anteriormente a este año, el método tradicional para ejecutar a los condenados a la pena capital era la horca. Ignoro si están enterados, pero morir ahorcado no es nada agradable. Las personas gimen, patalean y cuelgan del aire. Unas tienen erecciones al morir, otras se orinan y defecan producto del ahorcamiento y otra cantidad de detalles en los cuales no pienso abundar. El asunto era crear un método para matar a los prisioneros de forma rápida y sin presenciar un espectáculo tan grotesco, a lo cual fue solicitado al señor Thomas Alva Edison diseñar un sistema que pueda cumplir con dicha tarea. Para aquel entonces se encontraba en pie la famosa Guerra de las Corrientes, es decir, por una parte estaba el señor Thomas Alva Edison, creador de la bombilla, que abanderaba la CC o corriente directa, y por otra parte estaba el señor Nikola Tesla, quien abanderaba la CA o corriente alterna. El negocio de vender energía eléctrica estaba siendo muy rentable y se proyectaba un aumento muy grande en la demanda del servicio, por lo que el sector estaba atrayendo una gran cantidad de inversionistas, lo cual era muy bueno, pero había un pequeño problema. Ni Edison ni Westinghouse, su patrocinador, quisieron se eligiese su sistema eléctrico, y esto se debía a que los últimos tenían básicamente el miedo de que las personas no quisieran tener en sus casas el mismo tipo de electricidad que era utilizado para matar personas. En este entramado, las conspiraciones fueron la clave. Como ya habíamos dicho, Edison quedaría a cargo de construir un sistema que fuese capaz de matar a una persona usando como medio la electricidad. Sin embargo, Edison delegaría la investigación y construcción de dicho sistema al señor Harold P. Brown. Harold se pondría a trabajar y de hecho tuvo mucho éxito en su labor. Este diseñó la silla para que funcionara con corriente alterna, es decir, el tipo de transmisión eléctrica que abanderaba Nikola Tesla, su competidor, de manera que cuando el invento estuviese concluido, Edison ganaría mucho dinero y Tesla quedaría desprestigiado, pues sería su sistema eléctrico el cual se usaría para matar personas y no el de Edison. Y vaya que este tipo se tomó las molestias. Para demostrar que la corriente alterna era más útil para las ejecuciones que la corriente directa, Harold mató varios animales en varias demostraciones públicas, esto incluyendo un elefante de circo llamado Topsy durante una de las pruebas que hizo de su prototipo. Todo esto frente a la prensa.
Las demostraciones fueron contundentes, de modo que el sistema de electrocución por corriente alterna fue acogido con beneplácito por el comité. Así, a partir del año 1889, su uso sería legal y a tan solo un año de su aprobación se estrenaría con su primer prisionero, el señor William Kember. Dicha ejecución se llevó a cabo en la prisión de Hamburg, en New York, el 6 de agosto del año 1890. 9 años después, la señora Martha M. Place sería la primera mujer en ser ejecutada en la silla eléctrica. El hecho tuvo lugar en la prisión de Sing Sing el 20 de marzo del año 1899. De allí en adelante, este método para matar sería visto con buenos ojos por muchos, así que otros estados lo fueron acogiendo. Por ejemplo, Ohio aceptó la silla eléctrica en el año 1897, Massachusetts en el año 1900, New Jersey en el 1906, Virginia en el 1908 y así sucesivamente. Así, en poco tiempo, la silla eléctrica fue el método predilecto para ejecutar condenados a muerte en Estados Unidos y algunos países extranjeros que también decidieron acoger dicho sistema. Y así continuó hasta el año 1950, cuando este sistema fue desplazado por la cámara de gases. Ahora que ya sabemos de dónde viene y cómo fue concebido este invento maldito, trasladémonos hasta la República Dominicana. Nos encontramos a finales de los años 50. Para esta época, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo era el regente en la República Dominicana. Su autoridad era incuestionable y sus caprichos eran una ley, aunque de momento no se encontraba en la silla presidencial. En su lugar estaba su hermano Héctor Bienvenido Trujillo, a quien usaban como peón para mantener el balance de poder a su favor. El final de la dictadura se aproxima y los seguidores de Trujillo lo pueden sentir en sus huesos. La oposición crecía cada día más y más, llegando incluso a haber levantamientos armados e insurrecciones contra Trujillo, cosa a la que nunca sus opositores se habían atrevido antes. Un punto que es bueno aclarar es que las dictaduras, cuando se encuentran en decadencia y no pueden doblegar al pueblo, suelen utilizar la represión y la fuerza letal para acabar con sus opositores, por lo que en estos años Trujillo buscaría la forma de acallar las voces que se alzaban en su contra. Así que, producto de las maquinaciones del jefe, se crearía el SIM o Servicio de Inteligencia Militar, del cual, por cierto, ya hemos hablado largo y tendido, por lo que si quieres más información sobre este estamento militar maldito, te aconsejamos que veas este video titulado El Servicio de Inteligencia Militar SIM, que tenemos disponible en este mismo canal. Por lo pronto, sabemos que el SIM tuvo 4 directores de manera oficial, pero hemos de resaltar el nombre de Johnny Aves García como la mente enferma y responsable principal de la implementación de los métodos de torturas más siniestros y brutales cometidos en los últimos años del régimen de Trujillo. Sería este desgraciado que reviviría las torturas medievales en la República Dominicana e implementaría el uso de la silla eléctrica, la cual, junto a sus calieses, usaría para cometer toda clase de barbaridades. Bien, ya sabemos que en los años 50 existió una silla eléctrica en la República Dominicana, pero ¿cómo funcionaba esta máquina de maldad? Bueno, básicamente la silla eléctrica usada en la era de Trujillo tenía algunas diferencias a la oficial creada para ejecutar prisioneros en Estados Unidos. Era básicamente una copia barata improvisada en un sillón de madera. Esta tenía brazos robustos y fuertes. Además, a esta construcción le fueron colocados sobre el espaldar y en la base de la misma láminas de cobre, un fabuloso conductor para las descargas eléctricas. Igual tenía correas tanto para los pies así como para las muñecas. Este aditamento evitaba que el recluso escapara o se retorciera más de la cuenta tras recibir las descargas eléctricas. Según las fotos históricas, muestran que esta carecía de la correa que era usada para atar el torso del cuerpo a la silla. Igualmente, carecía del gorro metálico que se colocaba en la cabeza del condenado a muerte. En cuanto al sistema de suministro energético, el cableado del funesto mueble estaba unido a la parte inferior debajo de la silla. Estos cables a su vez seguían hasta una consola de mando desde donde era manipulada la descarga, siendo así posible suministrar distintos tipos de descargas al prisionero. Estas irían desde meras descargas ligeras hasta descargas eléctricas letales. A esto podemos sumar que los operarios del maligno aparato solían despojar de sus prendas de vestir a los interrogados, mayormente les quitaban la camisa, esto con el fin de facilitar el contacto de la espalda con la lámina de cobre que formaba parte de la estructura.
Una vez atado el recluso al nefasto mueble, un oficial del SIN comenzaba a formularle preguntas respecto a su participación en actividades antitrujillistas y de las responsabilidades de otros en dichas actividades que pudiesen estar involucrados. Según la credibilidad de esta respuesta, el interrogador pasaba a otras. Si la respuesta no resultaba convincente, le era aplicada una descarga al interrogado para estimularlo a que dijese la verdad. La cantidad de descargas y la intensidad del voltaje que le era aplicada a los prisioneros podía variar según la envergadura del caso. Es decir, no se trataba con la misma severidad a un sospechoso de actividad subversiva, el cual por lo general era liberado tras el escarmiento, que otra persona de la cual se tuviese constancia que tramaba en contra del régimen. Según fuentes oficiales, se sabe que la silla eléctrica usada por Johnny Aves estaba instalada en la cárcel de la 40, la cual, por si no lo sabían, fue destruida en la primera semana de junio del año 1961, más o menos a unos 3 o 4 días después de la muerte de Trujillo. Esto como método de ocultar las huellas de sus sucias operaciones. Pero no solo la silla eléctrica era usada para la extracción de información valiosa, sino que también poseían una gran variedad de instrumentos con los cuales hacían hablar hasta el más callado. Estos últimos también serían destruidos para no dejar evidencia de sus actos inicuos. Según testimonios de supervivientes que visitaron la 40, además de la silla eléctrica, la cual era llamada por sus operarios como el trono, los calieses también utilizaban herramientas manuales como garrotes, cables eléctricos que bien usaban como látigos, tubos rígidos, varas finas para dar golpes, entre muchas otras herramientas. Aunque al parecer no solo existía la silla eléctrica de la cárcel de la 40, sino que había más. Está documentado que existió una segunda silla eléctrica, la cual estaba ubicada en la cárcel del 9 de la carretera Mella. Pero también se rumoreó fuertemente sobre la existencia de una tercera silla eléctrica, la cual era utilizada para matar opositores en horas de la noche, pero esto es algo que nunca ha podido ser comprobado. Igual se rumoreó muy fuertemente que en la época de Trujillo, la silla eléctrica de la cárcel del 9 había sido traída desde Venezuela como un aporte del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez a su colega homólogo Rafael Leónidas Trujillo, pero esto es algo que tampoco ha podido ser comprobado. Ahora bien, según los datos históricos, la distribución y manejo del mortal aparato se realizó de la siguiente manera. La primera silla está ubicada en la cárcel de la 40 y esta era manejada por militares y civiles miembros del Servicio de Inteligencia Militar, a quienes la población reconocía como calieses. Que por cierto, si no estás familiarizado con este término, te sugerimos que veas este video llamado Calieses y Chivatos, el cual tenemos disponible en este mismo canal. Por otra parte, la segunda silla eléctrica está ubicada en la cárcel del 9. Esta era manejada por oficiales de la aviación militar dominicana, conocida en aquel entonces como AMD, bajo el control directo del Servicio de Inteligencia Personal de Ramfis Trujillo, que tenía justo en ese lugar. No pasaría mucho tiempo para que la silla eléctrica fuese un tema que provocara temor en la población, pero como todos sabemos, no existe el delito perfecto. Por suerte y para bien de la historia, algo inesperado acontecería, y es que varias de las imágenes fotográficas de personas sometidas al trono se filtraron a la luz pública. La gente se percató horrorizada de las cosas que estaban pasando. Aunque esto fue algo que tuvo como precio la vida de 2 hermanos que laboraban para el Servicio de Inteligencia Militar, los cuales tenían como tarea tomar fotografías a los interrogados. Estos, por encargo de sus superiores, se trasladaban a la cárcel de la 40 para efectuar dicha tarea. Pero presenciar las torturas era un espectáculo indignante para ellos, por lo que lograron quedarse con copias de muchas de las imágenes de las que se pueden ver los presos políticos sentados y torturados en el trono. Posteriormente, estas fotos se hicieron de público conocimiento y aparecieron publicadas en la prensa extranjera mucho tiempo antes de que se tuviese conocimiento de su existencia en Santo Domingo. De acuerdo con el doctor Rafael Albuquerque Saya Bazán, quien fue uno de los torturados, los 2 hermanos que trabajaban para el SIN tomaban las fotografías y lograban enviar las copias al extranjero, de las cuales varias fueron publicadas por periódicos extranjeros. Johnny Aves, al enterarse de que las fotos de varios reclusos se publicaron en el extranjero, ordenó el apresamiento y asesinato de los hermanos Baez y Bert. Estos fueron muertos a garrotazos y sus cuerpos ocultados de manera que hasta el día de hoy no se sabe nada del paradero de sus cadáveres.
Este asunto colocaría también al régimen de Trujillo en una posición muy incómoda. Cuenta el señor Freddy Bonelli, quien guardó prisión en la cárcel de la 40, que la silla ocupaba un lugar dentro de la cárcel. A este los prisioneros bautizaron como la casita de Canadá, el cual medía más o menos 6 por 8 metros. Era de madera, techada de zinc, con piso de cemento pulido, 2 puertas, una al frente y otra al fondo, que además tenía 2 ventanas, donde no solo electrocutaban sino que hacían muchas otras cosas. Además, cuenta el señor Bonelli que el cuarto estaba forrado con un material aislante, por lo que no era posible escuchar los gritos de los torturados. Pero como toda buena historia, todo principio tiene su final. La dictadura de Trujillo caería, el tiempo pasaría y una nueva era de reordenamiento tomaría las riendas en el país. Así pasarían los distintos gobiernos como los del doctor Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, entre otros. Sin embargo, no se volvería a hablar del tema, quedando registrado como uno de los hechos de crueldad de la época de la dictadura de Trujillo. Pero en el año 2012, ya pasado unos 51 años de la muerte de Trujillo, se presentó al Archivo General de la Nación el ex mayor de la Marina de Guerra Guillermo Rivas Díaz, de unos 93 años de edad, quien con una gran lucidez mental confesó un gran secreto, el cual le había estado quemando las entrañas durante todos estos años. Él había sido la persona responsable de diseñar y construir la silla eléctrica que fue usada en la cárcel de la 40. Y esto lo hizo por el hecho de que se había convertido a la fe cristiana y estaba arrepentido de los actos que había cometido en el pasado, siendo revelado de esta forma otro de los secretos ocultos de la era de Trujillo, secretos que causaron mucho dolor y sufrimiento, secretos viles y nefastos, pero que a pesar de todo deben ser recordados, pues son parte de nuestra historia como dominicanos. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.